Muy buenas tardes, les saluda Gelmarí Rivera Sánchez. Un honor y privilegio poder estar con ustedes aquí en su programa directo y sin filtro, y más que todo hoy miércoles santo. Miren, y para conocer qué es lo que está pasando en el countdown, que nos van a traer en de arroz y de masa, problematizando, y lo que estaremos discutiendo también en el papelón, paso con mis compañeros Carmen Jovet y el problemático de Jonathan Lebrón. Muy buenas tardes. Bueno, muchas cosas. Pisa arena movediza el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja. Tengo las esposas ready. Tengo las esposas ready. Para que lo saquen de ahí arrestado. Eso es lo que quiere Tomás. No, Tomás, lo que quiere es la información. Bueno. Si das la información, entonces no hay ningún desacato de nada. Si no das la información, te quiero que te metan preso. Yo no sé qué va a pasar, pero la situación está difícil porque está ya, tú sabes que ya hay jurisprudencia cuando los cuerpos legislativos piden información, hay que darla. Eso es una cosa. Sí. La otra es la ciudadanía por nacimiento. Oye, los poderes del Estado Libre Asociado están, miren, tambaleando. Pero están ahí, están con esas rodillas. Más allá del Estado Libre Asociado, quien está tambaleando es el presidente de los Estados Unidos. También. Porque él dice que los nacidos en los Estados Unidos, si son hijos de inmigrantes, no deben tener ciudadanía. Pero la Constitución de los Estados Unidos, que es un poquito más vieja que Trump, desde el 1868 dice que sí. No está solo eso, que fue un caso de Puerto Rico, precisamente. También, también. Que clarificó el asunto. Ahora, y la ciudadanía de los puertorriqueños, que no la pedimos, que nos la concedieron, está completamente segura. Eso es una buena pregunta jurídica. Ahí la dejo. Porque la ciudadanía de Puerto Rico es estatutaria, se legisló, ¿verdad? Así que pues, hay un tema interesante. No la pedimos, nos la dieron. Exacto. Muchos la atesoran, pero ¿y es permanente? Mire, vamos a hablarle a la Yupi, porque pues, ya tú sabes, es la cosa complicada. Pero ahora seguimos contigo, Gelmarí. Ay. Bueno, ustedes no se pueden perder el programazo que le traemos hoy miércoles santo. Y bueno, ahora pasamos a otras informaciones. ¿Se imagina que el consumo de marihuana hace apenas un año ya no es un impedimento para portar el uniforme de la Policía de Puerto Rico? Así como lo oyen, el superintendente Joseph González, con una visión forjada en el FBI, está transformando los requisitos de entrada a la uniformada, alineándolos con estándares federales que muchos desconocían. La información en el siguiente reportaje. La marihuana hace apenas un año ya no es un impedimento para ser parte de la Policía de Puerto Rico. Mientras muchos se enfocaron en la barba, los tatuajes o el recorte, lo cierto es que el cambio más profundo está en el pasado de los candidatos. El superintendente Joseph González, con una visión forjada en el FBI, está transformando el reclutamiento. Anteriormente no podía usar marihuana o cannabis o 5 años del momento que aplica hacia atrás. Lo estamos haciendo exactamente como la política del FBI, que es un año, y ese tipo de droga solamente. El superintendente, quien sigue siendo agente federal, está importando las reglas del FBI a Puerto Rico. Antes había que esperar 5 largos años después de un consumo recreativo. Hoy, ese tiempo se reduce a solo 12 meses. La razón, no perder talento valioso por un error de la juventud. Y si en un momento, o sea, a los 17 años, hicieron un error y fumaron marihuana, pero bajo la investigación se va a detallar que no es, tú sabes, uso crónico. El superintendente es enfático. El narcotráfico y el uso crónico de drogas están totalmente prohibidos. Esta no es una baja de estándares, es, según la uniformada, atemperarse a la realidad del siglo XXI. La ley y el orden tienen ahora un nuevo rostro. Para ABC Puerto Rico, Gelmarí Rivera Sánchez. Ya sabemos que los estándares han cambiado en la Policía de Puerto Rico con esta nueva visión que ha traído Joseph González. ¿Qué te parece ahora que es menos de un año? O sea, básicamente... Yo honestamente, tanto la medida que él tomó con el tema de la barba, los recortes, los tatuajes, ¿verdad? Uno hace un poquito de chiste y las redes sociales. Me parece una medida muy buena en el sentido de que ya el cannabis medicinal en Puerto Rico está regulado, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico tiene una política pública favorable para personas que se tratan con cannabis medicinal, pues no hace ningún sentido que la Policía de Puerto Rico no pueda reclutar personas que estén dispuestas a servir, porque eso es importante, dispuestas a servir en la Policía de Puerto Rico con las condiciones que tienen, que no son las mejores todavía. Falta también más empleo, más uniforme azul en nuestras calles y sobre todo en esta semana. Así que me parece una buena iniciativa. Vamos a ver si esto resulta en aumento en el reclutamiento. Vamos a ver. Bueno, ahora estamos listos para pasar con Carmen Jovet en De Arroz y de Masa.
Y esto es de arroz y de masa atenuado. En Semana Santa yo no voy a estar así tan agresiva como todos los días. Hoy es Día Nacional de yo portarme bien. O tratar. Me acompaña la representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, Adriana Gutiérrez. Un saludo Yo me siempre. porto muy mal, lo regular. Excelentemente bien. Voy Ah, a decir bien, yo mal. lo contrario. Me porto mal y yo lo sé. El expresidente del Senado, senador por el Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau. Saludos para Adriana, para Carmen, para ti y para toda la audiencia. Sin reírse, seriamente. ¿Yo me porto bien o se me va la mano todos los días con mucha frecuencia? Dígalo. No, es que el trabajo tuyo es hacer preguntas y hacer preguntas incisivas, pero eso no quiere decir que hagas mal trabajo. ¿Usted todo lo se ha ido contrario. alguna vez? Por eso nunca me he ido enojado y he tenido preguntas difíciles, tanto aquí como en radio, y entrevistas difíciles porque hay temas que son difíciles y ese es el trabajo de ustedes y el de nosotros, pues tratar de contestar. Todos los Dalmau son bien buenos. Sí, somos buenos. Bueno, si él lo dice, pues así será. Hoy hay una situación que nos debe preocupar. En los Estados Unidos el tribunal va a examinar un caso que es precisamente a consecuencia de lo que ha hecho el presidente Trump. El presidente Trump cree que los niños nacidos de inmigrantes no deben tener la ciudadanía americana porque aunque nacieron en suelo americano, sus padres están en transición. Eso se va a ver hoy, es un pleito bien difícil, pero tiene sus implicaciones. Puerto Rico, que la gente atesora la ciudadanía americana, esta ciudadanía es estatutaria, o sea, no es que nacimos en los Estados Unidos, somos un territorio de los Estados Unidos y se nos concedió la ciudadanía. La pregunta es, ¿nos la pueden quitar? Y comienzo con usted. Bueno, esas son las complejidades de ser un territorio y una colonia, precisamente que estemos teniendo este tipo de discusiones y que como nos las dan, no las pueden quitar, ¿verdad? Es un problema, pero ciertamente es algo que tendrá que llegar a los tribunales primero que todo. ¿Cree que si es que llegaría. Trump va a prevalecer en su petición de que esos hijos nacidos de inmigrantes no tengan la ciudadanía americana? No sé, eso estará por verse, ¿verdad? Desde que comenzó esta administración del presidente Trump, hemos visto, sí, un tribunal que ha estado muy acorde con las decisiones y determinaciones, pero que se ha ido Últimamente distanciando recientemente. se fueron 6-3 y le fallaron en contra. A eso voy, se ha ido distanciando recientemente, así que yo creo que eso es lo que estará por ver, pero seguimos viendo esa política migratoria, ¿verdad? Muy agresiva de esta presidencia, todo el daño que le ha hecho y las consecuencias que ha tenido esto está para miles de hablado, personas. leído y escrito desde los 1800, así que no va a ser un pleito fácil. No lo será. ¿No pueden quitar la ciudadanía a los puertorriqueños? Mira, yo pienso que no, y cuando hablan de los inmigrantes también, porque la Constitución de los Estados... Bueno, vamos un poquito más para atrás, ¿Por qué los que viven en los Estados Unidos tienen ciudadanía americana? ¿Vinieron de Irlanda y de Londres? ¿Por qué tienen ciudadanía americana? Porque cuando hicieron con la Constitución dijeron que todos los que nazcan allí son ciudadanos americanos. No dijeron que los que nazcan amarillo, negro, blanco, ¿verdad? Cuando originalmente en su momento hubo un discrimen bien fuerte. Cuando Sí. originalmente se hicieron los cambios, se hicieron pensando en los esclavos libertos. Y ahí vienen los distintos derechos civiles, ahí vienen las diferentes leyes que ampliaron la ¿Pero ciudadanía. usted cree que el tribunal va a fallar a favor o en nos contra de Trump? incluyeron por una orden, ¿verdad? Por una ley congresional. Y la gente dice, pero si eso fue una ley, la pueden enmendar. Sí, pero nos pusieron por nacimiento. Entonces tendría que romper la relación jurídica que tiene Puerto Rico con los Estados Unidos para decir que los de aquí, aunque nazcan aquí, no son ciudadanos americanos. Pero cree como... Voy más lejos. Hay casos que han resuelto que hijos de ciudadanos americanos, aunque nazcan fuera de los Estados Unidos, pueden reclamar la ciudadanía americana. Me está ignorando, pero no me ignore. No le ignoro. Ajá. ¿Cree que el tribunal le va a dar razón a Trump? ¿O no? Yo pienso que sería una decisión discriminatoria y pienso que no lo haría. Yo creo que no también. Yo esperaría que no. Vamos a ver, a lo mejor los tres estamos bien Esperemos equivocaditos. que no. A lo No mejor. puede pasar con esta Porque presidencia. Trump Sí, se ha salido con la suya en cosas que yo jamás pensé. Pero en otras el tribunal le ha dado, ¿verdad? Sí, Le pero ha dado retroceso. más recientemente, Y porque... esto es un discrimen con los nacidos en los Estados Unidos, independientemente sean hijos de inmigrantes. Nacieron allí. Él es bueno porque Trump dice, lo que yo no quiero es que los padres se vayan solos sin sus hijos. Los Y no es padres que no son nacieron en ciudadanos. Guam, nacieron en Puerto Rico, nacieron en Nueva York, nacieron Está en bien, pero Texas, como nacieron en dice- California, que son estados. Pero Trump dice, la lógica de Trump, yo no quiero separar a la familia y no quiero separar a los padres socios, así que los voy a deportar con todo y nene. Pero bueno, hay una controversia aquí, quería escuchar el comentario de ustedes. Va a haber una moratoria de un mes por la controversia del aumento de los pasajes en las lanchas que van a Culebra Viejo para visitantes, no los residentes de allí. Se van a reunir con la gobernadora, pero lo cierto es que
el galón ya está a $4 en Estados Unidos, el galón de gasolina, y el petróleo sigue subiendo. Hay lugares donde ha subido en un 46% y solamente llevamos un mes de guerra. ¿Solucionarán el problema de las islas, municipios? Mira, aquí hay varios temas importantes. Primero es el tema del combustible y que Puerto Rico siga apostando a un combustible fósil que precisamente, además de lo que nos contamina y todo el daño, una de las preocupaciones que se ha levantado y por qué tenemos que buscar otro modelo de energía, movernos a las energías Que ya renovables. 200.000 familias entre ellas la mía, nos acogimos a ese modelo. Así es, como debe ser, y esperemos que el gobierno cree las condiciones para que así siga siendo. No, ¿verdad? cortó las condiciones porque Claro, había fondos para claro. que las familias pobres lo hicieran. Por eso digo, la política de esta administración es una que le sigue apostando al combustible fósil, al gas natural, y parte de las preocupaciones y la verdad es que precisamente estamos a la merced de los vaivenes internacionales en el mercado, y ahora la guerra con Irán, pues hemos visto un aumento reciente y que se han anunciado además aumentos en la tarifa de energía eléctrica también a su vez. Y otro tema importante cuando hablamos de lo que está pasando con la transportación para las islas, municipios de Vieques y Culebra, es el problema también de la privatización del sistema de transportación. Desde el inicio se advirtió también lo que iba, las implicaciones en los aumentos en las tarifas, cómo lo ha sido la privatización de la energía eléctrica, cómo ha sido la privatización de la salud, la privatización Pero cuando también de la transportación. y Adriana eso es una Gutiérrez, conversación cuando que estaban tenemos en que manos tener. del gobierno, que era público, quebraron. Pero Las quebraron, es las cierto. quebraron populares y PNP. Es cierto, pero eso no es un problema del modelo público. Eso es un problema de las malas administraciones PNP y PPD Mira, que hemos tenido. Pero, Yo no tengo nada en contra de lo privado. Lo hay privado que- también funciona. Pero hay que entender esto en dos vertientes. La primera es que cuánto cuesta transportar a un ciudadano de Isla Grande a Isla Nena o a Culebra. ¿Cuánto le cuesta a la autoridad de puertos? Hace 7, 8 años atrás costaba $30. Eso le costaba al gobierno mover un pasajero. ¿Y cuánto es la tarifa? $2. O sea, los otros $28 los Subsidiados. subsidiaba el gobierno. Los subsidia actualmente el gobierno. Todos los transportes públicos en el mundo son subsidiados por el gobierno. Todos dan pérdida. El único que da ganancias a veces que empata la pelea es el Subway de Nueva York. El resto de los transportes públicos en el mundo son perdidosos. Pero aquí la brecha de $2 a $30 para transportar un pasajero es inmensa. Se gastan millones de dólares. Por eso en una ocasión yo sugerí que se hiciera un puente a Vieques, que sale más barato el puente que pagar 30, 40 millones al año No se para hizo, moverlo. no se hizo. No se hizo aún cuando se hizo un referendo y los viequenses votaron a favor. En 77% a favor fue el referéndum. Ahora bien, hay otras jurisdicciones que utilizan otro tipo de energía, como dice Adriana. Yo he estado en otros sitios donde el ferry es eléctrico. Uno no siente el motor, no huele a diésel, no huele a gasolina, y ahora con las placas solares se puede cargar la facilidad de un bote que sea más Cogieron económico. el dinero que habían que sea más dejado para económico. las placas solares, que eran como $300 millones, y lo Y gastaron otra en cosa que gas fósil. ¿verdad? Hay que proteger al ciudadano que vive en Vieques y Culebra, porque no tiene otro método de transporte que no sea el del bote para venir a su cita, para venir a hacer Bueno, sus la compras y otras moratoria cosas. es por un mes. Vamos a Pero ver si Dios reparte suerte. debe haber el gobierno haber hecho, no porque lo diga la privatizadora o porque lo diga debe haber el gobierno hacer un estudio del impacto que eso va a causar al turismo, al desarrollo en Vieques y Culebra, que hoy en día llevar materiales de construcción allá para construir es enorme, Es más caro, todo es costoso. más caro. Y A pesar que se le hayan, ¿verdad? Se le creó una tarifa ajustada a los residentes que sea para los visitantes, tiene unas Me implicaciones queda un económicas tema, también me queda un importantes. tema, me tiene que dejar plantear el tema de la Universidad de Puerto Rico. Esto no es nuevo. De hecho, hay padres que dicen, yo mando mis hijos a la Universidad de Puerto Rico porque hay paros todo el tiempo y porque no estudian y porque a la hora de graduarse, pues cierran la universidad. La doctora Sayira Ordán le pidió la renuncia a 5 rectores. 3 la habían presentado, pero luego la retiraron. Esto no es nuevo. Yo he visto problemas con José Manuel Saldaña cuando era presidente, con Jaime Benítez, que recibió una bofetada en el teatro. A la rectora Guadalupe la arrastraron por los pelos. O sea, no sé si van a arrastrar por los pelos a la doctora Sayira Ordán, pero ¿cómo usted lo ve? Mira, verdad, yo creo que primero hay un denominador común, no es nuevo, y el problema no son los paros son una consecuencia del problema que es la politización de la Universidad de Puerto Rico, la universidad pública, el proyecto de país más importante que tenemos y que tenemos la responsabilidad y el deber de proteger, porque de eso se trata el futuro precisamente del país. Y cuando vemos decisiones unilaterales como la que tomó la presidenta, de destituir a 5 rectores de la universidad, algunos que tenían incluso el apoyo de la comunidad universitaria,
es un problema, sin hablar de los últimos nombramientos a la Junta de Gobierno como personas como Voy Vanessa con- Santo Domingo. Así que la politización, Mira. la Voy autonomía con José universitaria es Luis un Dalmau, reclamo histórico porque que me se tiene que queda respetar. poquitito. Poquitito, no solamente despidió 5, había despedido 4, lleva 9 de 11. Sí, porque en unos pero meses. la semana anterior lo que La querían era Junta- votarla a ella también, La Junta salir de ella. Universitaria, que es el organismo que agrupa el componente universitario, le pide la renuncia. Su Junta, que son 13, le pide la renuncia y ella gana la votación 7-5 con uno abstenido. Quiere decir que 7-6 está dividida su Junta de Gobierno. La Junta Universitaria está en contra, despide 9 rectores en un periodo de meses, pero eso crea un clima totalmente de inestabilidad en la Universidad de Puerto Rico, que es el principal centro nuestro. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, mi hijo estudia allí, pero lo que dice Carmen es cierto. Crea un clima de inestabilidad y hay padres que dicen yo no voy a enviar a mis hijos allí y la matrícula de la Universidad de Puerto Rico sigue en picada. Bueno, ¿qué va a pasar? Yo no sé. Yo estudié allí, pero siempre era política. Yo era política Siempre había estando en la política. universidad. Bastante política. La De hecho, administración de la y universidad. la que no debe administración era ser. política, pero convivíamos. Ahora, ¿podrá administrar la universidad una persona que no salga de allí? Yo creo que eso es llevarlo un poquito lejos, porque si viene alguien que organizó y fue el presidente de la Universidad de Harvard y es un puertorriqueño, porque no estudió aquí, pero ¿por qué no darle oportunidad? No sé. Vamos a ver en qué para, porque esto no termina hoy. Esto pica y se extiende. Eso es así. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, pero al regreso en directo y sin filtro llega La Fortaleza cara a cara y con el secretario de Asuntos Públicos. Nos pondremos al día sobre los temas que ocurren en la mansión ejecutiva. Y además, lo que era privado hoy es titular. Imágenes controversiales sacuden a una figura política en Estados Unidos y expertos advierten que podría ir más allá del escándalo. ¿Esto viene siendo un papelón o riesgo real? Lo discutimos al regreso. Pero antes, la UPR Río Piedras comienza a sentir las decisiones de la presidenta de la Universidad de Puerto Rico y se preparan para un paro, un cese de labores la próxima semana. ¿Cuál es la razón? Lo problematizamos al regreso. Las decisiones de la administración y de la presidenta Sayira Jordán Conde se han comenzado a sentir en la Universidad de Puerto Rico y particularmente en algunas unidades. De hecho, hoy, mientras estábamos dialogando, el rector interino de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, del Colegio Universitario de Mayagüez, Miguel Muñoz, le envió una comunicación a la comunidad universitaria, ya asumiendo las riendas administrativas gerenciales de esa unidad. En el caso de Río Piedras hay un proceso que está en transición ante la salida de la rectora que fue destituida por la presidenta Sayira Jordán Conde ya hace una semana y media y que ha provocado toda esta situación de inestabilidad en el sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico. Ahora resulta que la reacción ha sido que la comunidad universitaria en Río Piedras se reunieron en una asamblea y tomaron una serie de determinaciones. Tengo con nosotros conectado a Eduardo Maldonado, quien es el presidente del Consejo de Estudiantes de la UPR en Río Piedras. Gracias por estar con nosotros aquí en directo y sin filtro. Tengo entendido que ustedes tuvieron una asamblea general en el día de ayer. En efecto, sí. Ayer estuvimos celebrando una asamblea general de estudiantes de forma extraordinaria que tuvo la participación de más de 1.500 estudiantes. Y esta asamblea que se convocó de manera extraordinaria me llama la atención porque, y usted me corregirá, de las cosas que se discutieron allí, parecería que la comunidad universitaria, los estudiantes estaban a favor de que se mantuviera la rectora anterior, la rectora destituida, la profesora Yabona. En efecto, pero a los estudiantes no solo le hablamos de la situación de la rectoría, sino que problematizamos el asunto de la doctora Jordán Conde y su liderazgo por los pasados meses, lo que lleva de presidencia. ¿Cuál es Así la principal preocupación que ustedes pudieron percibir en esas discusiones que se dieron ayer en la Asamblea General de la situación de Río Piedras particularmente, que digamos que no afectan a otros recintos, a otras unidades? Pues como sabemos, y ha sido discusión pública por los últimos meses, la situación de la infraestructura del recinto de Río Piedras y nuestra asignación presupuestaria para poder manejar los asuntos, que bien dijimos que es irresponsable de la presidencia decir que eso es un asunto totalmente del recinto y de cómo se maneja
el presupuesto aquí adentro cuando le corresponde a la administración central el garantizar esa asignación presupuestaria. Pero Eduardo, yo estudié en el recinto, yo me gradué en el 2009, entré a la universidad en el 2005, y las facilidades y el problema de las instalaciones y de la falta de mantenimiento, los hongos en los salones. Recuerdo que en aquel momento se estaban cerrando unidades, se estaban cerrando edificios, porque eran edificios enfermos, dilapidados, que no se podían dar clases allí. Y de eso han pasado ya 21 años. O sea, y antes de eso había más problemas. O sea, como que el problema de los edificios y de la infraestructura en Río Piedras es histórico. ¿Por qué entonces ahora caerle encima a la presidenta por un problema que es endémico del recinto? Por ejemplo, aparte de esa falla de infraestructura que ya mencionaste, ahora mismo el recinto está teniendo unos problemas con la fuente de agua, con la planta de agua helada o con la subestación eléctrica. Así que cuando cogemos esos asuntos que son necesarios, porque si no sería no operar el recinto porque no tenemos luz o porque no tenemos el acondicionamiento para nuestros salones y oficinas. Cuando cogemos esos dos ejemplos que son mejoras permanentes que le corresponde a la administración en administración central, asignar el dinero, pues, y que de hecho no lo asignaron y después se lo llevaron. Cuando cogemos esos asuntos, pues sí se hace responsabilidad de la administración central y de la presidencia. ¿Cuánto dinero necesitan? ¿Cuánto dinero es lo que se estima que se necesita? Para la subestación eléctrica, cerca de 20 millones. 20 millones. Wow. ¿Y para la unidad de enfriamiento central? Entiendo que está cerca también. O sea, que estamos hablando de que entre los problemas que tiene el complejo atlético, la facilidad eléctrica, el tema del enfriamiento y otras cosas, estamos hablando de que el recinto debe necesitar en algún momento dado una inyección de 100, 200 millones de dólares. Cerca de eso, Wow. Nada más. En esos problemas que son, si pudiéramos decirlo... ¿De dónde va a salir ese dinero? O sea, porque es que, hay que hacerlo, pero es un montón de dinero. O sea, se han identificado esas partidas como tal. Esa es la cosa. Aquí hay muchos proyectos que abarcados en eso, que están bajo las mejoras, bajo los fondos FEMA. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, una buena reasignación de fondos, que son dinero que si son bajo fondos FEMA ya los tenemos. Gracias por estar con nosotros, presidente, y ponernos un poco en contexto. El paro empieza el lunes. El miércoles 8. El miércoles 8. O sea, y son 3 días. Sí, el lunes hay una manifestación, un salpa afuera dentro del recinto. El martes tenemos asamblea en sesión ordinaria y el miércoles tenemos el paro. Y digamos, la universidad va a tomar medidas adicionales para que las clases continúen. ¿No les ha notificado nada sobre la determinación del paro? Esas son conversaciones que todavía no hemos podido tener con la administración nueva del recinto. Así que todavía nos quedan esa planificación. No me sorprendería que sea una continuidad de manera online. Gracias por estar con nosotros aquí en esta edición de Directo y Sin Filtro. Obviamente, la inestabilidad que tiene y que enfrenta la Universidad de Puerto Rico por estos cambios abruptos que está haciendo la presidenta y que ha constituido una destitución o remoción de estos rectores y administradores en estas unidades y que ahora evidentemente ha provocado esta reacción de la comunidad universitaria. La preocupación principal en Río Piedras, por ejemplo, es que se requiere de mucho dinero para poder arreglar varias cosas, no todo, varias cosas. Y la pregunta es de dónde va a salir ese dinero. Y si los fondos federales que tiene la Universidad de Puerto Rico asignados y que esta presidenta no ha movido, son suficientes para poder atender lo inmediato, lo urgente, en esta unidad, en el recinto de Río Piedras, que es la más importante en términos de visibilidad de la Universidad de Puerto Rico. Seguimos con más en Directo y Sin Filtro.
Es momento de comenzar con el segmento del papelón. Cuando crees que ya lo has visto todo, siempre aparece algo más. Y ahora, un medio británico asegura tener imágenes y mensajes que vinculan, miren, al esposo de Kristi Noem, exsecretaria de Homeland Security, con una vida privada que hoy genera controversia. Según el reporte, Brian Noem habría compartido fotos con varias mujeres, imágenes que ya circulan y han desatado reacciones. Esta es la pregunta: ¿vida personal o papelón con consecuencias? ¿Cómo lo ves, Jonathan? Mira, honestamente, hablar de las aficiones sexuales, las preferencias sexuales de las personas, no es un papelón. Cada quien, cada cual. Allá, después que no le molesta a nadie y no sea criminal, no sea que agreda a otra persona, pues cada quien, cada cual. Y con libre consentimiento. Y libre consentimiento. Y entre adultos entre que consentimiento consienten. y entre adultos particularmente. Ahora, este caso de Kristi Noem y del esposo de Kristi Noem no se puede tomar por separado con una situación que ella enfrentó y que de hecho termina costándole su puesto como secretaria de Homeland Security, porque uno de los planteamientos que se hacía era que ella se compró un avión que lo diseñó para ella y que tiene un cuarto privado que compartía consensualmente con un asesor de ella, y que en parte pues era como una comidilla dentro de Homeland Security, además de otras cosas y otras situaciones que pusieron en vergüenza a la administración Trump, o sea, poner en vergüenza a la administración Trump, imagínense. Así que a mí me causa un poco de incomodidad de determinar si esto es un papelón o no, porque esto es una situación privada que la estamos discutiendo a nivel público. Ella ya se ha expresado, ha pedido espacio y honestamente deberíamos dárselo, porque es una situación entre ella y que debe atenderse entre ella y su esposo en carácter privado, que nada afecta o debe afectar la política pública de los Estados Unidos. Carmen, ¿cómo lo ves? Yo respeto la intimidad de todos los seres humanos y repudio el sensacionalismo y el amarillismo en la prensa. La gente se cree que aquí la prensa en Puerto Rico es malísima, es lo peor, pero mire, yo he visto cosas en Europa, en Gran Bretaña, contra personas famosas y personas desconocidas, que simplemente las ponen en primera plana, arruinan reputaciones y lo hacen por vender. En Estados Unidos, aunque dicen, no, la prensa es sagrada, no. Carol Burnett, la comediante, demandó a National Enquirer porque dijeron que ella era una borrachona y 20,000 cosas más, y como la verdad es defensa absoluta, ganó. Y sí se pueden llevar casos. Así que yo no lo veo como un papelón porque no me identifico con ese tipo de prensa, entre comillas. Eso es burdo sensacionalismo y sobre todo es mercadear, es negociar con la intimidad de otros seres humanos. Y lo que no quiero que hagan conmigo, no puedo celebrarlo cuando lo hacen con otros, aunque sean personas que no gozan de mi respeto. Bueno, concuerdo con ustedes de que esto no es un papelón, esto es una situación, una vida personal que también hay que respetar y que pues nada afecta a lo que es la administración, básicamente es un chisme lo que se está planteando y trayendo para afectar a una figura que tiene voz y voto y también poder dentro de la administración del presidente. Bueno, nosotros ahora hacemos una pausa, pero antes, paros, alzas y una comisión total que sigue dando de qué hablar. Nos ponemos al día con los temas de Fortaleza al regreso. Y también, si trabaja a larga distancia y tiene dudas con su planilla, pendientes que en directo a tu bolsillo le orientamos. Amigos, esto es Cara a Cara y hoy conversamos con el secretario de Asuntos Públicos del Gobierno de Puerto Rico, Jan Peña Payano. Saludos, buenas tardes y encantada de que esté con nosotros en el programa. Buenas tardes, Carmen. Saludos a Jonathan también y a toda la audiencia de Sin Filtro. Antes de ir a los temas puntuales, tengo un tema que esta mañana me volvieron loca llamándome. Hay un berenjenal con el tema de la Semana Santa, porque como que las agencias no saben si tienen que abrir el jueves o no tienen que abrir el Nadie jueves. sabe dónde están las llaves para abrir Se la dice oficina. que es voluntario, Sí. que no es obligatorio. ¿Cuál es la instrucción? ¿Y fue lineal? ¿Fue para todo el mundo? ¿O eso ha creado este berenjenal? Pues mira, gracias que hacer la pregunta, Carmen, porque en primera ocasión siempre esta dinámica ha ocurrido previamente, siempre que se concede esta orden ejecutiva. La orden ejecutiva es clara. Es una licencia que las personas toman voluntariamente
si es que quieren acogerse a las Quiere vacaciones. decir que las agencias tienen que abrir, aunque haya pocos voluntarios, O por sea, si acaso uno o sea, decide que ir. el personal de confianza, el political staff, digamos, de las agencias, tiene que estar disponible a poder abrir. Así es, Jonathan. Ok. Y de hecho, hay unas agencias que por su naturaleza, entiéndase bomberos, policía, manejo de emergencias, entre otras que se han identificado, pues por la naturaleza que tienen de seguridad y demás, pues continúan sus operaciones. De hecho, el SESCO va a estar abriendo parcialmente el jueves también, amén de que recuerden que tienen la aplicación digital. Claro. Hay otras agencias que no proveen necesariamente servicios a la ciudadanía y aún así van a estar operando parcialmente, ya sea con modalidad híbrida, y algunos O el- empleados el- que son los que tienen la licencia, que El no tema tienen del la licencia, pues se Departamento de quedan ahí. Educación, porque ahí creo que es donde está mayor parte de la confusión, digo, y es una de las agencias más grandes del gobierno de Puerto Rico. ¿Hay clases, no hay clases? O sea, ¿qué es lo que está pasando en las escuelas? Porque escuchaba maestros que están como confundidos. La gobernadora fue clara con eso. Hay un calendario que cumplir respecto al Departamento de Educación y los maestros tienen que continuar dando clases, y se contestó eso desde la semana pasada, se aclaró por la OATRH, se aclaró por el Departamento de Educación, y me sorprende que todavía queden Pero dudas ya porque los maestros ha deben- habido, ha yo habido vengo de la posición escuela clara pública sobre eso. y los maestros saben cómo es esto de la Claro, escuela sí. pública. Y la circular la recibe el principal, y aunque otros empleados tengan ciertos beneficios, los maestros saben que tienen que cumplir. Pero yo le tengo que preguntar de la reunión del lunes entre la nueva presidenta de Luma, Yanis Quiñones, y la gobernadora. Yo espero que eso termine como el Rosario de la Aurora, o pare en nada, porque la Sí. gobernadora... lo que- Arrestada allí mismo. la Cancelar el contrato. La arrestada. gobernadora lo que dijo, que bueno que viene, vamos a reunirnos para que me ayude a sacar a Luma. Sí. ¿Cómo va a sacar a Luma si la acaban de contratar y ese es de sus primeros días de trabajo? Bueno, pues eso es un asunto, cada cual acepta la posición y los trabajos que entiende. Y yo creo que la discusión pública ha sido bastante Pero que amplia y ella, clara. no creo que ella la va a ayudar a sacar a Luma, Bueno, porque si a mí es si a que mí la me contrata en ABC Puerto ningún- Rico, ¿cómo yo voy a ayudar a que saquen a ABC Puerto Rico del aire? Sí. En ningún programa ella si ha hecho esas expresiones, una aseveración de ella. La gobernadora sí ha planteado que esto no va a detener la misión, y primero avalada por el pueblo de Puerto Rico, de cancelar ese contrato. Ellos podrán haber hecho algunas mejoras internas, pero de hecho el que se atribuya a Luma la estabilidad energética hoy en Puerto Rico es incorrecto Pero- también, porque esto ha respondido a una inversión multimillonaria del gobierno para estabilizar la infraestructura Pero, y mejorar, secretario, añadir megavatios en adición. Pero, secretario, hay una realidad. Ya estamos a mitad, casi a mitad, o por lo menos en un año y medio de este cuatrenio. Y El no hemos- primer trimestre El primer terminó ayer. ayer. Y no tenemos certeza de quiénes son las entidades que sustituirían a Luma. En el caso de que el gobierno de Puerto Rico prevalezca en la cancelación de ese contrato. Entonces, ¿cuál es la alternativa? O sea, porque es que yo puedo entender todo lo que usted está diciendo, ¿verdad? Que la estabilidad del sistema, hay muchos actores en el sistema energético, pero a la misma vez, pues no hemos escuchado, yo no he visto a la gobernadora llegar con una persona y decir, mira, esta es la persona de Duke Energy, por ejemplo, que fue una de las entidades que se mencionaron. Esta es la persona de Duke Energy, que estamos hablando con esta persona, y esta entidad ya está lista para operar el sistema. Eso No, mira, está pasando. Eso, como mencionó la propia gobernadora, no solo uno, se han evaluado varias empresas, algunas europeas, algunas norteamericanas, pero naturalmente eso es un pleito que está todavía pendiente ante los tribunales, pero se han identificado ya algunos que ha sido parte de esa evaluación que ha hecho la gobernadora, que en su momento se estarán anunciando, ¿verdad?, que va a ser un proceso de justa competencia, y vamos a ver quién es la empresa que mejor va a poder sustituir a este administrador que claramente no ha cumplido con las proyecciones y expectativas que le generó el pueblo de Puerto Rico. En otros temas, ha llegado hasta el Congreso de los Estados Unidos el tema del aumento en los pasajes de las lanchas a Vieques y a Culebra, las islas municipios. Ha habido muchas controversias aquí, pero creo que hay una moratoria de un mes. Ahora, una moratoria no quiere decir que pasado el mes eliminen los $11 y pico que es para los que no son residentes, para los visitantes. Puede, con el aumento en el precio del petróleo y la gasolina, puede ser que se quede ese aumento. Mira, Carmen, en primer lugar ha habido mucha desinformación. La ley 293 de 2004 claramente estableció parte del camino
para poder mejorar una tarifa que no se había ajustado en más de 38 años. Una vez se aprueba esa medida, se hace una extensión, una enmienda en 2024 para también aplicarle al municipio de Vieques y otros. Es preciso aclarar que los alcaldes en ese momento estuvieron a favor de dicho aumento porque esto ayuda a fortalecer la infraestructura y también la compra de vehículos que transportan las personas a nuestras islas municipios. ¿Qué ocurre? Parte de ese dinero, por ejemplo, se ha utilizado, además de con fondos federales, para invertir más de 50 millones en las propiedades y facilidades del puerto de Ceiba. En adición, se han comprado 4 propiedades que no pertenecen al sector privado, sino son embarcaciones que le pertenecen al gobierno de Puerto Rico y que van a agilizar el tráfico de estas lanchas. Además, recuerden que los municipios pueden por reglamento aplicar esta exención contributiva a comercios que también hagan, transporten equipo y hagan comercio en las islas municipios. Ahora bien, interceder o interponer vehículos prohibiendo que se dé este servicio, como muy bien explicó el director ejecutivo de ATI, es un delito federal porque están impidiendo que se ofrezca un servicio de transportación cobijado por la ley federal. Claro, y y eso pues también subsidiado. se va a tomar acciones al respecto. Secretario, hay algo que me llama la atención y una de las que de hecho yo no logro todavía comprender las críticas de los grupos porque De hecho, ayer hicimos la extensión hasta mayo. y el schedule de tarifas un mes el completo. schedule de tarifas es bastante claro, ¿verdad? Aquellos que vayamos a visitar las islas municipios, vamos a tener que pagar más y los que viven allí a través de un proceso de registro, pues van a pagar una tarifa subsidiada. Como pasa en otras jurisdicciones. Me parece Jonathan. razonable. Ahora, hay una crítica puntual que están haciendo los grupos, y es que el proceso de registro no hay unas garantías de confidencialidad, de confiabilidad, de que se va a garantizar el tema de los accesos y que esa información no esté disponible para otros fines en manos del gobierno. ¿Ustedes han podido hablar con el director para ver cómo pueden atender ese asunto? Claro, es muy importante, y Jonathan, y lo traes de manera excelente, porque el ciudadano va a sentirse vulnerable en estar publicando y compartiendo al Estado una información tan sensitiva como su ubicación, información, ¿verdad?, personal. Y es precisamente ese el argumento que hemos traído en otros asuntos de gobierno, que a pesar de que otros han dicho que los amenazo, ciertamente siempre es protegiendo la información confidencial del ciudadano que maneja el Estado. A propósito de información confidencial del ciudadano, ayer en Noti1 el senador progresista Héctor Joaquín Sánchez dijo que están poniendo en aprietos al secretario de Hacienda, Pantoja, que es terrible que lo expongan a un desacato por no darle al Senado la información que pidió, que no es las planillas, y que si hubiera algo confidencial que se puede tachar. ¿Qué va a hacer el gobierno? Él dice que es mal asesoramiento que le están dando Mira, sus es la posición superiores. del senador y se respeta. Sin embargo, 2 aspectos jurídicos bien sencillos. El derecho es del contribuyente. Es el contribuyente el que decide rechazar ese privilegio o ese derecho de que se compartan. La posición no solo del secretario Ángel Pantojas, sino de cualquier secretario de Hacienda es y debe ser proteger la información Entonces, de los erró la contribuyentes. jueza que lo encontró en desacato por no ir. Eso es incorrecto, Carmen. No lo han encontrado en desacato. Hay una vista de desacato que en el interim se hará en esa vista y el secretario contestó en otro medio. Pero desacato legal es una cosa, pero Sí. si usted me cita y yo no voy, yo desacateo. Es que a él no lo invitación. citaron a una vista pública. La citación del Senado y la moción que se radica solicitando el desacato es porque el gobierno, a través de justicia, presentó una moción de reconsideración por tener una posición distinta y el 9 de abril él estará compareciendo. Pero, Lo secretario, importante hay aquí algo es que él que dijo me llama la en atención. Perdón, que en caso de que el tribunal entienda que la interpretación es incorrecta, se va a acatar a lo que diga el tribunal. Antes de que vaya Jonathan No. a preguntar a usted, yo sé de muchísimos otros casos de otras agencias en que se ha pedido información confidencial y hay diferentes formas de que el que la pide pueda ver lo que le interesa sin tener que ver la identidad del fulano, del Una sultano. vista ejecutiva, por ejemplo, eso era un mecanismo. ¿Es un mecanismo? Pero aquí hay una preocupación adicional. O sea, no estamos hablando de cualquier contribuyente, estamos hablando de un abogado practicante, un licenciado. Exsecretario de Justicia. Que no tan solo eso, que en la información, y usted me corregirá, secretario, pero la información que está pidiendo el Senado son sus declaratorias informativas, las famosas 480, que saldrían ahí información de quiénes son esos clientes, de quiénes son esas personas. Entonces, no sé si
más allá de que esta interpretación creativa que tiene el Senado de que no es una información contributiva, porque no es la planilla, ¿cómo ustedes ven ese asunto? Porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona que su trabajo es representar a personas. Claro, y tu planteamiento es correcto, que la teoría es que no es cualquier contribuyente. Ahora bien, el peligro que puede representar esto es que recordemos que las informativas complementan la información del contribuyente al igual que la W2. Entonces, ¿qué precedente estamos creando? Porque hoy es este contribuyente o X o Y empresa, pero realmente recuerden que a nivel de derecho contributivo, lo que son las informativas, las W2, si bien es cierto, no es la contribución en sí misma, representa información que complementa la estrategia del contribuyente o la información del contribuyente. Esto es una controversia constitucional porque ustedes no han pedido, la administración no ha pedido que una certificación al Supremo para cambiar este caso. Yo creo que el secretario de Hacienda presentó una moción de reconsideración considerando el trámite, ¿verdad?, ordinario entre la moción particular que se presenta conforme al Código Político de Puerto Rico. Yo considero que él va a estar participando en esa vista pública, así lo hizo y lo expresó en otros medios. Vamos a ver qué ocurre ese 9 de abril, la determinación que haga la jueza y qué mecanismo va a entender justicia. Secretario, me queda un tema. Los que quieras, Carmen, el tema es el siguiente. Los contribuyentes se han quedado, muchos de ellos, esperando por el alivio contributivo. El reintegro reintegrado. El reintegro reintegrado, reintegradamente, pero también los comerciantes se han quedado en veremos con el tema del impuesto al inventario. Y está en veremos porque así mismo lo dijo la secretaria de Estado de Puerto Rico. Pues mira, el impuesto al inventario es un programa, parte del programa de gobierno, es un proyecto que ya se culminó, según expresó la Secretaría de Estado, está siendo evaluado por el equipo fiscal y por la Junta de Supervisión Fiscal. Pero sin fecha todavía cuándo podía entrar en vigor ni nada. Eso es una evaluación que aún no se ha culminado y tengo que ser responsable con ustedes. Respecto al reintegro reintegrable, como yo creo que el padrino de ese nombre fue Jonathan, así que buen trabajo con ese apodo, Jonathan, al proyecto, al alivio. Ya estamos en paso final. Estamos esperando que la Junta se exprese finalmente para que darle certeza ya después del 15 de abril. ¿Pero que la Junta está durmiendo o algo así o está de vacaciones? No, ellos tienen interpretaciones distintas. Ya de parte del gobierno se cumplió, así que estamos esperando que ellos den la luz verde, como dicen en la calle. Tienen que ponerse de acuerdo con la Junta, porque aunque no nos guste, la Junta es una criatura del Congreso de los Estados Unidos y donde manda capitán no manda marinero. Y les mandaron caliente esta semana con el tema de la reforma de los permisos. Sí, lo vi, hubo una contestación al respecto también. Bueno. Gracias por su comparecencia. Claro en que sí, programa. siempre. Bueno, están viendo Directo y Sin Filtro. En breve regreso para darles mi opinión. Y también si trabaja a distancia y tiene dudas sobre su planilla, pendientes que al regreso le ayudamos. Si usted trabaja a distancia, también debe rendir sus planillas. Y sepa que desde hoy le quedarían 15 días. El CPA Giancarlo Esquilín nos orienta para más información. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo es que se define un trabajador a distancia en términos contributivos? Pues el trabajador a distancia es ese empleado que trabaja desde Puerto Rico para beneficio o es empleado de una compañía fuera de Puerto Rico. No necesariamente el que trabaje remoto se considera trabajador a distancia, sino que es un empleado para una empresa que no está dedicada a industria o negocio en Puerto Rico ni sirve clientes en Puerto Rico. Así que, por lo general, está desde su casa trabajando y el patrón está afuera y sirve a clientes o personas fuera de Puerto Rico. ¿Y cuál es la responsabilidad principal que tienen estos trabajadores a distancia? Pues, al igual que todo contribuyente, un trabajador a distancia está requerido de recargar sus planillas en Puerto Rico, pero dependiendo el estado, y eso es bien importante, dependiendo del estado donde está su patrono, pudiera tener alguna responsabilidad contributiva con ese estado o con Estados Unidos. Si una persona se muda a Puerto Rico de Estados Unidos, pero es un trabajador a distancia para una empresa norteamericana, ¿a qué jurisdicción entonces debe rendir la planilla? Pues primero tiene que verificar en qué fecha fue que se mudó y dependiendo los ingresos generados antes de la mudanza, tiene una obligación con Estados Unidos y potencialmente con el estado donde estuvo trabajando y con Puerto Rico. Si cualifica como residente bona fide al cierre del año contributivo, es posible que pueda excluir parte del ingreso ganado de tributación a nivel federal. Y cuando pasa al contrario, que se muda a Estados Unidos, pero era un trabajador aquí en Puerto Rico o una empresa puertorriqueña, entonces, ¿dónde debe radicar la planilla? Pues en este caso, si se mudó de Puerto Rico a Estados Unidos,
también dependiendo de la fecha y los días que estuvo en Puerto Rico, puede ser que tenga obligación parte en Puerto Rico y parte en Estados Unidos, pero no necesariamente, ¿verdad? Lo más importante es que no necesariamente el formulario de donde recibe su pago, ya sea la W2 de Puerto Rico o la W2 federal, es donde determina dónde va a tributar. En cuestiones de conocimiento, ¿todas las jurisdicciones de Estados Unidos tienen las mismas leyes contributivas? No, la tributación a nivel federal es la que rige, ¿verdad? Principalmente a nivel de la IARES, pero los estados tienen, al igual que Puerto Rico, sus reglas de juego. Así que bien importante que puede ser que ese empleado o trabajador a la distancia no tenga obligación con Estados Unidos a nivel federal, pero sí, dependiendo del estado, tenga alguna obligación de tributar en ese estado. Esquilín, usted como contable, si nos pudiese explicar cómo es que una persona no tiene que pagar doblemente las contribuciones cuando se encuentra, ¿verdad?, en este tipo de trabajo que esté en Puerto Rico, se va a Estados Unidos o viceversa. Pues Puerto Rico, tanto a nivel Código de Renta Interna de Puerto Rico como el federal, establecen lo que son los créditos por impuestos pagados al extranjero. Si el contribuyente tiene una obligación en una jurisdicción, por ejemplo en Estados Unidos, pero a su vez tiene que incluir ese ingreso en Puerto Rico, el código permite tomar un crédito por los impuestos pagados al extranjero para evitar una doble tributación sobre el mismo ingreso. Pero es bien importante tener la evidencia, la planilla y la evidencia del pago para que Hacienda acredite o el IRS viceversa. Y ya hoy estamos en April Fools, pero no en April Fools obviamente para las planillas, así que ¿cuál es la recomendación para aquellas personas que posiblemente no la puedan radicar antes del 15 de abril? Pues, primero, no lo deje para lo último. Si no tiene la información completa, puede radicar una prórroga. La prórroga pospone la fecha de erradicación de planillas por 6 meses, pero no pospone el pago. Así que si no tiene toda la información, debe hacer un cálculo preliminar, someter el pago para evitarle intereses y sobrecargo por pagar Fíjese, tarde. y gracias a producción y a ustedes también por parte del Colegio CPA, tenemos un QR code que vamos a estar compartiendo ahora en pantalla gracias a producción. Ahí, ¿qué puede conseguir toda persona? Pues el manual del contribuyente del Colegio de CPA tiene una información bastante general, pero bastante educativa para que los contribuyentes se orienten, pero siempre, ¿verdad?, se recomienda consultar con un profesional en el caso que tenga dudas al momento de erradicar ¿Y qué su tipo de planilla. preguntas puede conseguir? Unas respuestas básicas, ¿verdad? Porque no pueden Exacto. su Sí, respuestas suplemento. básicas, pero tanto en deducciones, muchas dudas sobre dependientes, las aportaciones a cuenta IRA, dónde tributan ciertos ingresos, muchos empleados federales que siempre tienen dudas, así que esa información se incluye en el manual para que el contribuyente la lea y determine, ¿verdad? Y si no, si hay más dudas, pues consultar con un profesional. Agradecidos de tenerte aquí, Esquilín, y sé que tiene esa oficina cargada de mucho trabajo. Sí, todos porque mis usted colegas es deben CPA. estar bastante entretenidos. Bueno, agradecidos porque estuviera con nosotros. En breve, el análisis y la opinión de Carmen Jovet. Un mes desde que comenzó la guerra contra Irán. Y aunque el presidente dice que hay conversaciones de paz, la verdad que nada más distante que la paz, porque Estados Unidos está amenazando con bombardear y los ataques más grandes que haya visto jamás el pueblo iraní. ¿Quién está ganando y quién está perdiendo la guerra? Bueno, en la guerra nadie gana, todos pierden. Se pierden vidas de civiles, se pierden vidas humanas y sobre todo se pierde la fe en que el ser humano pueda negociar tranquilamente, pueda a través de la diplomacia dirimir diferencias y podamos vivir todos en paz. Ahora, a la hora de estrategia política, los especialistas en la milicia en todas partes del mundo han concluido que la estrategia de Irán es más certera que la estrategia de los Estados Unidos. Preguntará usted por qué si Estados Unidos es más poderoso. Porque Irán escogió ya su estrategia que está basada en la protección del estrecho de Hormuz y en causar inestabilidad en el globo a consecuencia del precio del petróleo. Y eso está pasando. Y en los países, en todo, en cualquier país, la estabilidad de la gente, la estabilidad de la economía va por encima de la guerra que pueda declarar uno u otro presidente. Así que Estados Unidos está en un momento difícil, que o recoge velas o va a pasar como ha pasado con la guerra entre Rusia y Ucrania. Dijeron que era por un par de semanas y ya estamos en el 5º año. El hecho de que el presidente, que es un adulto mayor, va a cumplir 79 años, piense que bajar la edad para el servicio militar obligatorio y que sea a los 42 años es algo bueno, es permitir que los mayores tiremos a la guerra a los hombres y mujeres que están en edad productiva, cuando la población del mundo, principalmente en Estados Unidos y en Puerto Rico, está decreciendo. ¿Qué disparate es esto? Yo creo que la Semana Mayor, la Semana Santa, donde convergen el Islam, converge el
judaísmo y el cristianismo, porque están en la misma área geográfica, debe ser motivo de profunda reflexión. Porque, repito, la guerra la declaran los políticos, la pelean los militares, pero la sufrimos los civiles. Esa es mi opinión. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero gracias por escucharme. Gracias, Carmen. Bueno, compañeros, ya llegamos al final de este programa. Así mismo es, semana de reflexión, semana de calma, paciencia. Mire, cójalo paz. suave porque... Elegir las cargas, pero sobre todo mucho cuidado si va a estar en cuerpos acuáticos. Recuerden que han mencionado las autoridades que van a estar muy al pendiente y que las marejadas no están favorables. Así que de retrospección. Nosotros los esperamos mañana en un programa especial aquí en Directo y Sin Filtro. Buenas noches.